varias comunidades indígenas, ellos no cuentan la edad como nosotros. Ellos cuentan la edad de una manera muy especial que resulta muy atractiva porque uno nunca deja de ser criatura entre ellos. Ven algo que ya nosotros no vemos acá, que es lo que se llama la floración de la tacuara potí. Entonces, dice que ese es un fenómeno único en la naturaleza que ellos descubrieron, florece aproximadamente cada 30 años. Entonces la pregunta entre ellos no es Bobi Aripa o Bobi Año para Eureko, sino que es Bobi Tacuapotima para Hesha. ¿Cuántas veces viste de florecer? Y si uno dice uno, está por los 30 y poco antes, un poco después, ¿verdad? Lo hicimos con y estaba antes o después de los 60. Si no viste que sigue muy joven, ¿verdad? Y esa es la manera que ellos tienen de, por ejemplo, de medir. Eso es para una descripción de Instagram, que las chicas ponen 17 primavera, 18 otoños. Sí, sí. Y ponen así. Yo voy a poner, el año que viene voy a poner un tacuara potí. Espectacular, me gusta eso. Bueno, entonces por ese lado estoy tranquilo de Mocoinamuno ya. Vamos, pues, no tú. Lo vemos. Profe, pero y entonces contaban, o sea, no eran tipo 15, 20 años, sino que era... Cada floración que ellos tenían la costumbre de observar y era una cosa tremenda o sea, sigue siendo el poder de observación que nosotros tenemos.